Vamos a hablar del stent. Vamos a terminar con el más clásico de todos y, y pues vamos a tratar de darle un poquito de enfoque actual a toda esta situación o este tema tan complejo que son las fístulas del tubo digestivo. No tengo ningún conflicto de interés que declarar y la agenda que vamos a tratar se va a referir a estos 4 puntos. Voy a tratar de ser más breve que lo planificado porque me muero por escuchar al doctor Reichman, inclusive en sus comentarios alrededor de lo que ha visto y lo que ha escuchado durante las presentaciones de hoy. Vamos a ver brevemente cuál es la racionalidad de este problema y por qué los stents, qué dice o más bien qué no dice la evidencia, y vamos a manera de conclusión a definir un uso mejorado de lo que podría ser hoy en día la prótesis expansible a manera de conclusión, y dejamos un mensaje final. Les decía que un poco de historia. Este video lo presentamos con el doctor Navarrete y la doctora Gobelet en el año 2007 en la IW, que si mal no me acuerdo fue en San Diego. Y básicamente fue una paciente de 45 años que le habían hecho una cirugía resectiva de estas, no se hacía HIPEG en esta época, pero fue una cirugía de esas multiresectivas en el abdomen. Después terminó con un absceso y al final evolucionó con una fístula de algún lado. Parecía que esa fístula era como del colon, botaba materia fecal, etcétera, pero por las resecciones y con colonoscopia no se alcanzaba a ver, entonces parecía que tenía que ver algo el intestino delgado por ahí. Y pues en esos días habíamos comenzado a hacer enteroscopia. Recuerden que esa más bien es la fecha con la cual el doctor Yamamoto, y bueno, ustedes aquí lo que están viendo es una enteroscopia con la cual el doctor Navarrete y yo empezamos a buscar ese trayecto cuando andábamos por allá en Chile. Yo había sido delegado por él para ir a aprender enteroscopia y pues obviamente luego vine a que él me enseñara sin que en teoría hubiese sido él el aprendido, pero la experiencia no se improvisa. Finalmente terminamos logrando acceder con todas las maniobras que ustedes conocen de enteroscopia, llegar a ese sitio en donde se localizaba una fístula aparentemente de una anastomosis intestinal, que aquí ustedes la ven en el medio de contraste claramente como fuga fuera y pues por ahí era donde estaba orientado un drenaje abdominal que le había permitido a la paciente evolucionar un poco de su sepsis. Bueno, la sorpresa fue que inclusive el drenaje se vio incluida dentro del tracto digestivo. Esto es una situación que también vemos con mucha frecuencia en fístulas del tracto digestivo y decíamos, bueno, ¿qué hacer? De pronto hasta algo de tumor podría haber, qué sé yo. Lo cierto es que teníamos que tratar de mejorarle la calidad de vida a esta paciente que en teoría ya le había tocado quedarse con ese trayecto fistuloso. Y como teníamos enteroscopio, habíamos llegado allá, esto todavía no se ha inventado y hasta donde yo entiendo nadie ha publicado una fístula en el intestino delgado tratada con un stent puesta con ayuda de un enteroscopio, pero bueno, se logró como muchas de las cosas que hoy estamos viendo cuando teníamos un problema que no superaba y de alguna forma tuvimos que improvisar. Esta es la liberación del stent que se hizo a través del sobretubo ya alineado con el enteroscopio y finalmente ese stent expansible cubriendo la zona de la fístula, a su vez con un control que en este momento se hizo inyectando medio de contraste a través del drenaje a vocal que nos mostraba básicamente cómo se aislaba el contenido. Bueno, así empieza esta historia, o sea que empezamos al revés, empezamos tratando las fístulas más enredadas y más complejas y eventualmente así fue que aprendimos nosotros y eso nos fue como dañando un poco el cerebro, o no dañando, sino perfilándonoslo. Entonces, con base en esa historia, yo les quiero contar que básicamente lo que hace una prótesis autoexpansible es cumplir varios de los principios de tratamiento que tiene una fístula intestinal. Primero, ayuda la endoscopia a identificar y controlar el defecto bajo visión directa. Ya lo hemos visto en varias presentaciones hoy, lavado y control de la contaminación, aunque frecuentemente y dependiendo de la situación es necesario a veces entrar al tórax, entrar al mediastino, a veces entrar a la cavidad abdominal. Pero algo que sí nos permite el estén autoexpansible, además de eso, es cubrir la zona, cubrirla para favorecer que deje de haber contaminación y de alguna forma soñar al menos con intentar restablecer el funcionamiento del tracto digestivo para que el paciente se pueda nutrir. Un paciente que se nutre probablemente va a evolucionar bien.
Con estos principios que son muy lógicos, pues uno empieza a buscar en la literatura, y yo termino en mi presentación un poco dándole el agradecimiento a todos los que hemos oído hoy y escuchado. Les decía que este es un webinar de la vida real, en donde probablemente la literatura poco nos ayuda, porque la evidencia que nos gusta a todos contar con ella, pues no muestra muchas cosas variadas y muchas cosas además derivadas de otros temas. Es decir, la evidencia que tenemos para las prótesis autoexpansibles, la conocemos, es derivada del manejo en el cual las prótesis se diseñaron, es decir, del manejo de la paliación maligna. Eso es un manejo que generalmente relaciona fístula con estenosis, o relaciona estenosis más bien, y eso ayudaría a que el stent se sujete un poco mejor. Y aún en esos casos, las tasas de migración son bien importantes. O sea, el problema potencial de un stent es que se migre. Estamos viendo que cuando el stent ya lo hacemos parcialmente cubierto totalmente, sino parcialmente cubierto, esas tasas de migración pueden resolver, pero pues tenemos el problema del ingrowth en esa porción, y luego el stent, si esta es una enfermedad benigna, ¿cómo lo vamos a retirar? Bueno, ahí ese estaría para otra conferencia, pero simplemente dejar en la cabeza que este es un fenómeno físico, lógico y entendible. Los stents, entre más cubiertos, es decir, entre más cobertura tengan, que es uno de los principios que queremos aplicar en el manejo de una fístula, más problemas de migración pueden llegar a tener. Y simplemente recordar, esto es una publicación vieja, pero pues nos recuerda que la literatura y la aprobación que tiene el uso de todos estos stents están hechas para enfermedad maligna. Nosotros estamos dándole una utilidad desesperada, porque muchas veces no tenemos alternativas, y bueno, como la historia de la medicina y generalmente de la cirugía se ha venido escribiendo, pues hemos venido haciendo cosas que eventualmente están off-label, pero justificadas razonablemente. Ya si miramos un poco más de la epidemiología de este problema, pues tenemos que darle una miradita, y no me le voy a meter mucho al tema al doctor Reichman, pero es obvio que la cirugía bariátrica nos aportó casos endémicos como para poder entender que este problema de la fístula era una cuestión seria. Es decir, tenemos unas incidencias interesantes, altas, y sobre todo una morbimortalidad muy considerable. O sea, el problema de una fístula en el tracto digestivo, sobre todo si es postoperatoria, es muy compleja, porque es una enfermedad en teoría no maligna, que puede matar al paciente. Y también me voy a tomar un poco prestada la clasificación que hace el doctor Attila Chendes, entre varias clasificaciones según severidad. Esto es para cirugía bariátrica, pero pues en las otras cosas no hay clasificaciones, porque los casos son anecdóticos y no acumulan como un interés compilado como para que alguien le haga una clasificación. Y de hecho esto nos sirve, porque estamos aquí hablando de la fístula, como lo mencionaba el doctor Izaguirre, que nos pone contra la espada y la pared. En la fístula pequeña, tipo 1, en general, pues si no va a cerrar sola, tenemos tiempo, tenemos posibilidades de hacer, pero aquí en la fístula, que el paciente está séptico, en alto riesgo de muerte, y que tenemos que lograr contención como sea, porque ni siquiera se puede operar el paciente, y ustedes estoy seguro que han tenido que vivir esa situación, es probablemente al enfoque al cual me quiero yo referir en este momento con el uso del stent expansible que les voy a mostrar. También un poco derivado, y estos son el doctor Christoph Thompson y su grupo fueron los que empezaron a publicar más de este tema en cirugía bariátrica que nos daba, pero simplemente les muestro esto para decir que la proporción de cierre de este tipo de fístulas utilizando stents es alta, pero estamos hablando de una cirugía en general, digamos, menos compleja que cuando hablamos de una pancreatonectomía, como la que nos presentó el doctor Izaguirre, una gastrectomía total con una anastomosis esofageyunal. Es decir, es razonable pensar que el stent puede ayudar a cerrar. Si cierra o no, la experiencia lo dirá, porque lamentablemente la literatura no cuantifica números suficientes como para decirnos. Lo cierto es que sí estamos hablando de una patología que se nos presenta y que nos desafía y que nos enfrenta. Y en esos pacientes la migración se describe hasta casi en un 20%. Ese no deja de ser un problema menor, porque además de que el paciente está enfermo, además de que el paciente está séptico, de que no contiene y el stent no está bien posicionado, o sea, no está funcionando adecuadamente, se migra, es un problema realmente considerable. Todo esto, para concluir el tema de la evidencia, es lo que llamaríamos evidencia basada en
casos y como máximo series de casos. Nadie puede aquí hacer una recomendación universal y tampoco pretendo yo, ni creo que hayamos pretendido a lo largo de este webinar hacer una recomendación. Estamos hablando de situaciones al límite que nos ponen contra las cuerdas y estamos contando cómo salimos de ese rincón y cómo nos libramos del knockout en muchas oportunidades. Y cuando le damos una vuelta al tema ya un poco más actual, fíjense que las primeras diapositivas que les mostré tienen 10 años y de paso les decía la historia porque me recuerda esta presentación que hace un poco, casi 10 años, nos reunimos para el primer Endosur por invitación del doctor Navarrete y tratamos este tema con el doctor Izaguirre. Ahí fue donde conocimos las mallitas que nos presentaba en primicia con la doctora Gobelé, el doctor Jorge Osorio, él mismo. Y cuando para presentar esta nueva charla me puse a revisar el tema, me di cuenta que estábamos igual. Lo único que tenemos ahora son revisiones sistemáticas de casos y de series de casos, es decir, de información no experimental, y siguen concluyendo lo mismo, que necesitamos niveles de evidencia mejores para poder concluir, o sea, estamos en la misma situación. Pero sí me llama la atención que esto se ha ido abriendo camino. Hace 10 años era muy anecdótico, hoy en día es anecdótico, pero bastante más masivo, y de hecho se ha empezado a utilizar, como les mostraba al principio, inclusive en colon, en donde esto a nadie se le ocurría en principio manejar una fístula en colon y con las mismas, digamos, características al final de efectividad variable, dudosa, si lo quieren decir, de seguridad relativamente buena y sobre todo de una necesidad de solución llevada contra las cuerdas. Entonces, con esta parte, digamos, central de la presentación, les quiero decir que estamos en una de esas situaciones en donde no vamos a tener ideales, no lo hemos tenido y creo que no lo vamos a llegar a tener en el futuro próximo. Ese ideal en donde uno tiene la efectividad probada, la seguridad probada y el costo mesurado. Hemos visto alternativas que son costosas, no sabemos su efectividad, parecen seguras. Digamos que con tener seguridad y acceso, uno más o menos podría considerar en utilizar algo. Y hay muchísimo por tratar de adaptar y por tratar de crear, porque todavía, desde que yo empecé a estudiar cirugía, hace ya bastantes años, escucho las mismas situaciones. Fístula, todo el mundo tiene que inventar algo porque no hay solución mágica. Así que cuando ya nos enfrentamos a los self-expandable metal stents, tenemos que puntualizar 4 principios generales, porque son ellos los que nos van a permitir darle racionalidad al manejo. Y esto no quiere decir que sea o uno u otra cosa. A veces tenemos que combinar técnicas, ¿no? Clips, además cubrir con un stent, poner la malla, poner el back, etcétera, etcétera. Y de pronto de eso podemos hablar en la discusión. Pero cuando uno está utilizando un stent, debe tratar de garantizar que el defecto quede cubierto suficientemente como para excluir la fuga lo mejor posible, evitar la migración, el problema grande que les mostraba que desde siempre hemos tenido que lidiar, garantizar que el paciente se pueda nutrir de manera enteral, porque esa es la primera condición para que la intervención tolere el paso del tiempo, algo que se pueda dejar semanas o meses. Esto no va a ser de una resolución sencilla ni corta. Y esas cosas creo que el stent todavía nos sigue proporcionando una esperanza de cómo lograrlo. Al final les voy a hacer un planteamiento a manera de conclusión, que es una forma mejorada de utilizar un stent expansible en el tratamiento de una fístula, la que sea, la que podamos eventualmente tener que adaptar. Y teniendo en cuenta que aquí esa deseable situación en donde la evidencia nos guíe, probablemente no la estamos pudiendo cumplir y muy seguramente la experiencia es la que no lo va a hacer. Entonces, con esto voy a finalizar. Voy a parar a partes este video. De repente ustedes lo sorprenda, este video ya tiene algunos años o lo hice con porciones de varios videos para que tenga una intención más didáctica que demostrar un caso clínico. No es un mismo caso todas las imágenes, pero lo que ustedes están viendo aquí es que estoy dañando un stent. Estamos dañando un stent, lo sacamos de su mecanismo impulsador, pero realmente no lo estamos dañando, estamos mejorándolo. Estamos primero poniéndole una doble jareta, porque ellos generalmente traen una jareta diseñada para acomodar el stent en su porción distal, pero aquí lo necesitamos poder tener que mover en un extremo y en el otro, y sobre todo necesitamos ese movimiento de coaptación
del borde del stent alrededor del endoscopio. El siguiente paso hace referencia al posicionamiento de una sonda nasogástrica. Ya con esto les estoy diciendo que vamos a manejar una fístula del tracto digestivo superior. La sonda nasoyayunal la pasamos por la nariz y una vez la hemos pasado por la nariz, la tenemos que recuperar en la boca. Una forma práctica de hacerlo a manera de consejo es utilizar el mismo endoscopio con una pincita de cuerpo extraño. También se puede con una pinza de McGill, el anestesista nos puede ayudar, el mismo dedo, pero con una pincita de cuerpo extraño la recuperamos en la boca, en la hipofaringe del paciente y la extraemos de la boca. Fíjense cómo está la sonda entrando por la nariz, saliendo por la boca del paciente. Y ese stent que aparentemente dañamos, lo estamos involucrando en el juego, porque la sonda la estamos pasando por dentro del stent. Ya ustedes podrán estar pensando qué es lo que vamos a hacer aquí. Lo que vamos es a tratar de utilizar la sonda como elemento de fijación del stent para evitar su migración y asimismo como elemento de nutrición del paciente para utilizar el tracto digestivo. Pero para lograr eso, pues tenemos que sujetar el stent, que en este caso es un stent parcialmente cubierto, tiene las puntitas descubiertas, y fijarlo con puntos que se pasan entre el entramado del nitinol de la prótesis y como tal la sonda de alimentación. Se anuda rodeando la sonda para no dañarla, no perforarla, y se anuda con la suficiente tensión como para que le sea difícil moverse a la sonda, pero no la vayamos a ocluir, porque también podríamos ocluirla fácilmente. Al principio poníamos muchos puntos, hoy en día con un par de puntitos hemos visto que es suficiente, que tampoco se necesita que la fijación de la sonda sea una fijación tremendamente firme, sino que sencillamente con darle un par de puntadas con material no absorbible que nos permita que esa sonda se fije a la pared del stent y nos la ayude a sostener. Fíjense que aquí van a darse cuenta cómo la sonda tiene algo de movimiento, con algo de fuerza uno la puede jalar para que tenga suficiente longitud más allá. Y me voy a detener brevemente en este gráfico que me causó mucha gracia, porque es de esas cosas que la tecnología hoy en día nos ha permitido. Alguna vez cuando estábamos haciendo eso hicimos este dibujito y le tomé una foto y me encontré la fotito. Entonces les quiero mostrar aquí en este dibujito esquemático qué es lo que vamos a hacer a continuación. Lo que vamos a hacer a continuación es utilizar el endoscopio en el interior de la prótesis. Recuérdese que no tenemos una estenosis sino una fístula, es decir, pasarla el endoscopio y probablemente la prótesis alrededor del endoscopio no debe ser un gran desafío. Recuerden que le construimos esta doble jareta, este hilo distal. Con una pincita de cuerpo extraño vamos a tomar este hilo y al tomar este hilo vamos a lograr ese movimiento de coaptación que les mostraba al principio y vamos también a pasar una sonda. El doctor Navarrete luego nos dio la idea de que mejor haber pasado la sonda antes con una guía para que no se nos doblara, las primeras se nos doblaban un poco y finalmente con esa mejora que él nos ayudó a hacer, esto se ha favorecido mucho. Y lo fundamental es que tengamos en cuenta que si yo sujeto esta prótesis alrededor del endoscopio, jalo este hilo con la pinza, inclusive la incluyo dentro del canal de biopsia y hago un movimiento siempre hacia adelante con el endoscopio, la prótesis se va a cerrar en sus puntas alrededor del endoscopio y no va a significar un problema para el tracto digestivo, pero este movimiento tiene que ser cuidadoso y no hay reversa, porque si yo echo hacia atrás, todo se desarma y pierdo todo el mecanismo de impulso que eventualmente tengo diseñado y que les he mostrado. Aquí estaban los puntitos que ya les acababa de mostrar. Y ya habiendo hecho esto, con esta animación, les voy a mostrar más o menos cómo funciona. Entra todo el conjunto, la prótesis sobre el endoscopio, y exactamente ahí, cuando yo estoy haciendo esa fuerza, ese vector hacia adelante, la prótesis se coapta, como lo muestra la gráfica alrededor del endoscopio, y nos permite pasar. Y ya es en el momento en el que yo aflojo esa tensión que hago con la pinza, cuando la prótesis se abre, y en reversa puedo empezar a favorecer la acomodación a través del sitio donde yo la quiero dejar posicionada. Entonces, con esto lo que hacemos es, vamos a pasar a la vida real. Aquí ya estamos, el mecanismo está introducido en la parte inicial del tracto digestivo. En este caso no teníamos la guía que después empezamos a utilizar por sugerencia del doctor Navarrete. Es decir, el endoscopio está adentro del paciente, está acomodando la sonda en la parte distal,
pero la prótesis está montada en el lomo, digamos, de la punta del endoscopio. Ya habiendo dejado acomodada la guía donde uno, la sonda donde uno la quiere poner, en este caso no lo hacíamos con la guía, sino con la pinza avanzándola hacia el estómago, nos vamos hacia atrás y ya en cierto momento hacia atrás vamos a encontrarnos es el mecanismo de fijación de la prótesis que nos va a permitir acomodar esta sujeción de manera tal que yo, ahí mire cómo aparece la prótesis en el borde así como si fuera una visera del endoscopio, porque ya me acomodé en el sitio, ya pasé por el lugar y ya en este momento la estoy liberando, soltando la propiedad, digamos, de autoexpansibilidad que ella tiene para finalmente irnos hacia atrás haciendo movimientos de giro cuidadosos con el endoscopio que nos permitan de alguna forma sacar el endoscopio del interior de la prótesis sin que vayamos a movilizarla de la posición en la que ya idealmente la dejamos, cubriendo toda la estructura que queríamos cubrir y eventualmente teniendo todavía el hilito posterior para de repente si hay que jalarla un poquitito hacia atrás, acomodarla y finalmente dejarla, como les dije, son casos de varios pacientes, dejarla fija. Esta fotito nos ilustra muy bien la prótesis puesta, la sonda alrededor, la sonda dentro de ella y la fijación que a su vez se saca por la nariz del paciente y se deja posicionada como manera de sostén de esta prótesis. Así que mi conclusión y el mensaje para la casa es que en las fístulas todavía sigue siendo válido esto que decía Platón. Y no obstante todo lo que tenemos que hacer apegados a la evidencia y apegados al método científico, la necesidad sigue siendo todavía la madre de la invención. Les agradezco mucho y les recuerdo que todas estas presentaciones quedan en la página web del Training Center. Cuando quieran las pueden revisar, las pueden reenviar a las personas que consideren que no pudieron estar acá y les puedan interesar. Muchas gracias.